Me llamo Amalia Fuentes. Tengo 62 años y he pasado la mayor parte de mi vida poniendo a los demás primero. Ahora, jubilada, encuentro consuelo en la rutina picar verduras, revolver salsas, tararear canciones viejas de cuando Javier era pequeño. La cocina olía a sajo y romero, ese aroma que siempre hacía que la casa se sintiera como hogar. El teléfono sonó, cortante e insistente. Rompiendo mi calma, me limpié las manos con un trapo y miré la pantalla. Javier. El corazón me dio un vuelco. Una calidez familiar me invadió. No había escuchado su voz con claridad en semanas, pero la voz que respondió no era la suya. «Hola, Amalia», dijo un tono suave, controlado. «Soy Florencia». El cuchillo se me resbaló un poco en la mano. Florencia, la prometida de Javier. La mujer que, en los últimos 2 años, se había colado poco a poco en cada rincón de nuestras vidas. Sentí un escalofrío repentino. Llamó con una petición sencilla. Continuó. «Si quieres asistir a la boda y conocer a tu futura nieta, necesitarás enviar 500.000 pesos. Se me apretó el pecho. La incredulidad me dejó clavada en el lugar. 500.000 pesos. El dinero que había yo ahorrado durante décadas para emergencias, para la universidad de Javier, para mi retiro tranquilo. Mi mente corría, sopesando principios contra amor, moralidad contra desesperación. Respiré lento, intentando calmar la tormenta dentro de mí. No podía imaginarme dando esa cantidad, pero tampoco podía ignorar la amenaza de no ver a Javier, de no conocer a la nieta con la que soñaba abrazar algún día. Colgué, con las manos temblando, el corazón latiendo fuerte, y me dejé caer en la silla de la cocina. Miré la tabla de cortar. Las verduras a medio picar parecían burlarse de mi indecisión, mientras los recuerdos de criar a Javier sola comenzaban a inundarme todo lo que había sacrificado por él, todo lo que no podía soportar perder. Me senté en la mesa de la cocina, las manos aún temblando, mirando el cuchillo que había dejado a un lado. La llamada resonaba en mi mente, pero bajo el impacto había una calidez más profunda y familiar. Los recuerdos de Javier de pequeño, corriendo descalzo por el patio trasero de nuestra casita en Querétaro. Su risa brillando bajo el sol mexicano. Lo había criado sola después de que su padre se fue, cuando Javier tenía apenas 8 años. Cada rodilla raspada, cada proyecto escolar, cada cuento susurrado a la hora de dormir había sido mi responsabilidad. Recordé las noches trabajando turnos dobles en el hospital, agotada pero decidida, ahorrando cada centavo para su futuro. La colegiatura, los regalos de cumpleaños. Su primer coche había sacrificado todo en silencio, sin esperar más gratitud que verlo feliz. Su 10º cumpleaños vino a mi mente. El pastel casero con betún chueco, las velitas titilando, mientras él pedía deseos que yo ni siquiera podía imaginar. Siempre fue un soñador, lleno de energía y curiosidad. Y yo estuve ahí para alimentarlo, para guiarlo a través de triunfos y decepciones por igual. Y ahora, ese mismo niño, ya hombre e independiente, estaba siendo atrapado en el plan de alguien más. La voz de Florencia en el teléfono me había herido, no solo por su descaro, sino porque amenazaba todo lo que había construido para Javier, no solo su comodidad o seguridad, sino la confianza y el amor entre nosotros. No era solo dinero lo que quería, era control, una cuña entre madre e hijo. Pasé el dedo por el borde de mi taza de café, recordando las incontables mañanas que compartimos. Las charlas tranquilas sobre huevos revueltos y pan tostado. Todavía podía escuchar su voz, joven y brillante. «Gracias, mamá. Eres la mejor». Esas palabras me habían sostenido en noches sin dormir y años largos.
me recordaban por qué no podía ceder a esa demanda. ¿Por qué tenía que encontrar otra manera de protegerlo y a la nieta, que aún no conocía? En los días siguientes, comencé a notar las pequeñas formas en que Florencia se había infiltrado en nuestras vidas. Al principio, eran casi imperceptibles, una llamada perdida aquí, una comida pospuesta allá, pero poco a poco el patrón se hizo claro. Javier, que antes me hablaba al menos 3 veces por semana, ahora parecía inalcanzable. Los mensajes quedaban sin respuesta. Las visitas se acortaban o cancelaban a última hora. Y las excusas se apilaban como hojas secas en el porche. Recordé su graduación de preparatoria. Aquella a la que me prometí asistir sin importar qué. La influencia de Florencia había sido sutil pero efectiva. Javier está agotado, dijo, con un tono calmado pero persuasivo. Estará bien si te quedas en casa. Y me quedé, insegura de si estaba ayudando o siendo apartada. Cumpleaños y aniversarios siguieron el mismo patrón. Cuando Javier cumplió 25, me mandó un mensaje breve mientras Florencia organizaba una noche tranquila con amigos que yo no conocía. Ella nunca hablaba con dureza, nunca le decía que no me viera, pero lograba crear un espacio entre nosotros sin confrontaciones. Cada éxito, cada hito en su vida, ella lo había reclamado sutilmente, redefiniendo los límites que yo creía seguros. Empecé a tomar notas mentales, recordando cada pequeño desaire, cada momento que había descartado como casualidad. El patrón era demasiado deliberado para ignorarlo. Mi frustración crecía, no solo contra Florencia, sino contra mi propia vacilación. Mi miedo a parecer controladora o celosa. Quería proteger a Javier, pero ¿cómo podía actuar sin alejarlo más? Sin dejar que Florencia ganara por completo. Pasé una noche tranquila en el porche. El cielo queretano oscuro y pesado sobre mí, pensando en las manipulaciones sutiles que se habían acumulado durante meses. El calor de los viejos recuerdos chocaba con la fría realidad del presente. Florencia se había convertido en una arquitecta silenciosa de la distancia. Y Javier, cegado por el amor, la había dejado. Mi determinación se endureció. Encontraría una manera de recuperar la confianza entre nosotros, de descubrir la verdad y de proteger al hijo que había criado con todo mi corazón. A la mañana siguiente, manejé hasta la casa de Sofía, las calles familiares de Querétaro desfilando borrosas, mientras mis pensamientos giraban. Sofía siempre había sido la práctica, la voz de la razón cuando dejaba que mis emociones se desbordaran. Necesitaba su perspectiva ahora más que nunca. Me recibió con un abrazo cálido y una taza de café humeante. Su presencia tranquila aliviando un poco la tensión en mi pecho. Me hundí en la silla frente a ella, agradecida por el zumbido silencioso de su cocina. El olor a pan de canela recién horneado mezclándose con el café. No sé qué hacer. Sofía, comencé, con la voz temblorosa. Le conté toda la llamada, las manipulaciones sutiles de Florencia, el comportamiento distante de Javier. Sofía escuchó con atención, sus ojos entrecerrándose ante los detalles que me hacían sentir pequeña e impotente. «¿No estás imaginando esto, Amalia?», dijo al fin. Ella ha sido metódica, y Javier no lo ha notado. Pero tienes una ventaja, lo conoces mejor que nadie. Solo necesitamos reunir pruebas antes de enfrentarla. Discutimos opciones con cuidado, verificar discretamente las afirmaciones de Florencia, documentar patrones de comportamiento y planear una forma controlada de revelar la verdad sin alejar más a Javier. Sofía sugirió pequeños pasos, primero preguntas sutiles, recolectar evidencia, y me recordó que me cuidara en el proceso. Al salir de su casa, el peso en mis hombros se sentía más ligero. Por primera vez en semanas, vi un camino hacia adelante, con Sofía a mi lado. No estaba enfrentando esto sola.
Y tal vez, solo tal vez, había una manera de proteger a Javier y a la nieta que tanto anhelaba conocer. En los días siguientes, Sofía y yo comenzamos a desarmar el rompecabezas que Florencia había construido con tanto cuidado. Empezamos en silencio, haciendo preguntas casuales y observando patrones sin llamar la atención. Mi corazón latía rápido cada vez que notaba una pequeña discrepancia, una cita médica cancelada que debería haber estado en el calendario compartido de Javier, un cambio repentino en el horario de Florencia, o una excusa vaga cuando preguntábamos por las visitas prenatales. Sofía sugirió tácticas sutiles. Haz preguntas a amigos y compañeros como si nada. Dijo, no para acusar Stas a nadie, solo para ver si lo que ella dice encaja con la realidad. Y lo hicimos. Una amiga mencionó que Florencia decía ir al doctor semanalmente, pero nadie le se había visto hacerlo. Otro colega, con cuidado de no parecer entrometido, confirmó haber visto a Florencia comprando libremente, sin las restricciones que esperarías en un embarazo temprano. También comencé a documentar rarezas financieras. Javier sacando dinero con más frecuencia. Pequeños préstamos pedidos bajo el pretexto de gastos para el bebé. Recibos inconsistentes. Cada detalle sumaba a la imagen creciente. Florencia había creado una fachada, manipulando a Javier mientras lo aislaba de mí. Por las noches, revisaba las pruebas, mis manos temblando mientras apilaba recibos. Notas y fotos en la mesa del comedor. Sofía era metódica, trazando una línea de tiempo, señalando contradicciones, marcando cada inconsistencia pequeña pero significativa. Era un trabajo minucioso, pero con cada descubrimiento sentía una mezcla de alivio e indignación-alivio al ver la verdad emerger. Indignación por la profundidad del engaño de Florencia. El peso emocional me aplastaba, pero también afilaba mi determinación. Cada detalle confirmaba lo que temía: la influencia de Florencia sobre Javier. No era accidental, era deliberada. Ella había estado tejiendo control mientras yo quedaba en las sombras, apartada de mi hijo y de la nieta que soñaba conocer. Para el final de la semana, las pruebas eran innegables. Sentí un destello de esperanza, templado por la comprensión de que revelarlas requeriría precisión y valentía. Sofía y yo tendríamos que actuar con cuidado, protegiendo a Javier del shock mientras asegurábamos que Florencia no pudiera manipular o descartar la verdad. Por primera vez desde esa llamada, sentí que la marea podría estar cambiando, y estaba lista para luchar por mi hijo y la nieta que aún no había abrazado. El día antes de la boda, Sofía y yo nos sentamos rodeadas de un pequeño fuerte de papeles, recibos y fotos en mi sala. Las pruebas que habíamos reunido en la última semana parecían abrumadoras sobre la mesa, pero eran precisas, innegables y meticulosamente organizadas. Sofía incluso había editado un video corto, hilando con cuidado las inconsistencias y momentos que revelaban la manipulación de Florencia. Lo repasé en mi mente, imaginando la cara de Javier al verlo, imaginando el asombro de los invitados. Mi estómago se retorcía. Amaba a mi hijo con fiereza, y la idea de impactarlo o causarle dolor hacía que mis manos temblaran. Pero la alternativa, dejar que Florencia continuara sin control, era insoportable. Sofía, calma como siempre. Notó mi vacilación. Estamos listas, dijo. Sabemos la verdad. Solo necesitamos presentarla con cuidado, con claridad, sin gritos, sin acusaciones. Solo las pruebas. Javier lo verá por sí mismo. Asentí, tragando el nudo en la garganta. Ensayamos en silencio, repasando la secuencia de mostrar documentos y el video, imaginando el momento y las reacciones. Cada paso estaba calculado, cada pausa deliberada. No se trataba de humillar,
sino de revelar la verdad, de recuperar a Javier y protegerlo de más engaños. Esa noche me senté sola en el porche, la brisa cálida de Querétaro haciendo poco para calmar mis nervios. Las dudas se colaban. ¿Y si Javier me resentía? ¿Y si destruía la boda por completo, pero bajo el miedo? Una pequeña llama de valentía ardía. Pensé en los largos años criándolo sola, los sacrificios, el amor que nunca había titubeado. Esto no era venganza, era preservación. A medianoche, el plan se sentía tan completo como podía estarlo. Guardé el video, revisé los documentos 3 veces y me recordé respirar. Mañana todo cambiaría. No sabía exactamente cómo respondería Javier, pero sabía que la inacción ya no era una opción. Con Sofía a mi lado, estaba lista para enfrentar el pasado, proteger la verdad y encarar el momento para el que me había preparado. Con cada nervio tenso por la anticipación, la mañana de la boda. Querétaro brillaba bajo un sol primaveral claro. Sofía y yo manejamos por calles conocidas hacia el club campestre. El aroma de césped recién cortado, mezclándose con el leve perfume de las magnolias en flor. El edificio se alzaba elegante desde los jardines cuidados, con columnas blancas reluciendo. Los invitados llegando en autos pulidos que reflejaban la luz matinal. Adentro, risas y charlas llenaban el gran salón, acentuadas por una suave música de piano que flotaba desde un rincón. Las damas de honor en tonos azul pálido susurraban y ajustaban ramos, mientras los hombres en trajes oscuros se daban la mano. Con sonrisas brillantes pero formales, el aire vibraba con expectativa. Pero debajo, sentía la tensión apretada en mi pecho. Sofía me dio un apretón tranquilizador en la mano. Mantén la calma. Observamos. Esperamos y actuamos en el momento justo. Susurró. Asentí, con el corazón latiendo fuerte. Encontramos un asiento en la última fila, parcialmente ocultas por un arco decorativo adornado con rosas y hiedra. Desde ahí, podía ver a Javier en el altar, ajustando su corbata, mirando hacia la puerta por el primer vistazo de Florencia. Su expresión era una mezcla de emoción y nerviosismo. Mi pecho se apretó con amor y aprensión. Estudié a los invitados, notando rostros de familiares y amigos, imaginando sus reacciones si la verdad salía a la luz. Florencia entró, radiante en un vestido de diseñador, su sonrisa perfecta, casi demasiado controlada. Cada paso grácil por el pasillo me recordaba su manipulación cuidadosa. Cómo había ensayado no solo su caminata nupcial, sino el control de Javier y de todos a su alrededor. Cuando comenzó la ceremonia, me incliné ligeramente hacia adelante, la mente alerta para el momento preciso. Cada nota del piano, cada murmullo suave, aumentaba la anticipación. Un movimiento en falso, una mirada prematura. Podía romper el timing cuidadoso que habíamos planeado. Tomé una respiración lenta, dejando que la tensión creciera, sabiendo que en pocos momentos el rumbo de nuestra familia cambiaría para siempre. La ceremonia había llegado al momento en que los votos estaban por intercambiarse. Apreté la mano de Sofía bajo el banco, sintiendo el pulso de mi propio corazón retumbando contra mis costillas. La música se elevó suavemente, la sonrisa de Florencia radiante. Impecable. Pero para mí, frágil, ensayada, vulnerable. Me levanté despacio, el suelo de madera pulida frío bajo mis zapatos. Los susurros se esparcieron entre los invitados mientras los ojos se volvían hacia mí. Amalia, alguien llamó, la curiosidad mezclándose con sorpresa. Los ignoré, manteniendo mi mirada fija en Javier en el altar, sus ojos agrandándose por la confusión. Sofía me pasó la tableta. Mis dedos temblaron al tocarla, dando vida al video.
Las caras cambiaron en la multitud cuando la pantalla cobró vida, recibos, citas, fotos de Florencia en situaciones inconsistentes, grabaciones de sus peticiones financieras a Javier, yuxtapuestas con momentos que probaban que sus afirmaciones de embarazo no coincidían con la realidad. El sonido de sus excusas cuidadosamente ensayadas se reproducía bajo las pruebas visuales. Frías e innegables. Jadeos llenaron el salón. La compostura perfecta de Florencia titubeó. Sus labios se separaron, los ojos abiertos, buscando apoyo entre los invitados. «Esto no es real», susurró, con la voz temblorosa. Javier dio un paso adelante, la confusión dando paso al impacto mientras absorbía cada prueba. Abrió la boca, pero las palabras le fallaron. Podía ver la comprensión amaneciendo. La mujer en la que confiaba lo había manipulado, aislado y tratado de controlar a todos a su alrededor. Mantuve mi mirada en él, transmitiendo en silencio todo lo que mis palabras no podían. Los años de sacrificios, el amor silencioso, las advertencias ignoradas, todo estaba aquí en este momento. El pánico de Florencia crecía. Sus manos temblaban. Su voz subía mientras intentaba negar lo que el video hacía innegablemente claro. La multitud permaneció en silencio. El peso de la verdad presionando como una marea. Finalmente, los ojos de Florencia se encontraron con los míos. Suplicando, acusando, desesperados. No respondí. Dejé que las pruebas hablaran por sí mismas. La tensión se rompió. Una sensación silenciosa de vindicación me envolvió. Sentí los años de frustración y miedo disolverse, reemplazados por claridad moral y la justicia que había sido pacientemente ensamblada con observación y cuidado meticuloso. Javier respiró hondo, su expresión endureciéndose mientras finalmente se giraba hacia mí. Gratitud y alivio mezclados con un impacto persistente. La confrontación había terminado, y la verdad era innegable. El control de Florencia sobre nuestra familia se había derrumbado en un momento decisivo y público. El salón quedó en silencio tras las últimas imágenes en la tableta. Los invitados intercambiaban miradas atónitas, susurros tejiéndose en el aire como hilos delicados tensados. Algunos se movían incómodos en sus asientos. Otros me miraban con simpatía, unos pocos asintiendo como si reconocieran en silencio la injusticia que había soportado. Florencia permaneció congelada, su compostura cuidadosamente construida, hecha añicos. El color se le fue del rostro mientras apretaba su ramo, sus ojos saltando de Javier a la multitud, buscando aliados que no estaban ahí. No hablé. Las pruebas ya habían hablado, y su pánico decía la verdad más claramente que cualquier palabra. Javier se quedó en el altar por un largo momento, absorbiendo el peso de lo que acababa de ver. Di un paso hacia él con cuidado, insegura de cómo me recibiría tras la traición que había soportado. Sus ojos se encontraron con los míos, nublados por el shock, luego despejándose en algo más cálido alivio. Confianza y el reconocimiento de que el vínculo que compartíamos no se había roto, solo probado. «Mamá», dijo finalmente, con la voz gruesa pero firme, «gracias por protegerme, por ver a través de todo». Tomé su mano, apretándola suavemente. La tensión en sus hombros se alivió, y sentí los años de distancia, las manipulaciones sutiles y la ansiedad disolverse en este momento frágil de reconciliación. Los invitados comenzaron a murmurar suavemente, algunos acercándose con disculpas silenciosas o afirmaciones, mientras los intentos de Florencia por explicarse eran recibidos con rechazo educado, pero firme. Las consecuencias sociales de su engaño se desplegaban naturalmente. Su autoridad e influencia sobre Javier y la familia derrumbándose mientras todos absorbían la verdad. Observé a Javier exhalar lentamente, su expresión suavizándose.
un atisbo del hijo que había conocido durante décadas regresando. Estaba comenzando a procesar, a sanar, a recuperar la claridad que Florencia había intentado robar. En ese tranquilo y cambiante aftermath, me di cuenta de que el camino hacia adelante era posible. La confianza podía reconstruirse. Y la justicia, aunque retrasada, había sido servida. Habían pasado semanas desde la revelación en la boda, y una calma frágil se había asentado en nuestras vidas. Observé a Javier desde la ventana de la cocina mientras cuidaba el pequeño huerto de verduras detrás de la casa. Una sonrisa tranquila jugando en sus labios. La tensión que lo había perseguido durante meses se desvanecía, reemplazada por un ritmo constante de trabajo, risas y momentos compartidos que me recordaban al niño que alguna vez había comenzado a salir con alguien nuevo. Verónica, una colega cuya calidez y honestidad complementaban su estabilidad, avanzaban con cuidado, sin prisa, reconstruyendo confianza e intimidad de una manera que no me había atrevido a esperar. Era reconfortante verlo reír libremente, verlo abrir su corazón de nuevo, sin estar custodiado por miedo o manipulación. Reflexioné sobre el viaje que nos había traído aquí las traiciones, las noches sin dormir, la recopilación minuciosa de pruebas y el coraje que tomó enfrentar las mentiras. Me di cuenta de que la venganza nunca fue el objetivo. Fue la verdad, la protección y la recuperación del amor. Mi corazón se hinchó con un orgullo silencioso, sabiendo que los años de sacrificios, la persistencia callada, habían protegido no solo a Javier, sino al futuro que imaginaba para mi nieta. Las tardes eran ahora mis favoritas, cuando Javier y Verónica se sentaban conmigo en el porche, compartiendo historias, planes y risas mientras el sol se hundía en el horizonte. Imaginaba el día en que sostendría a mi nieta en mis brazos, y la visión se sentía brillante, segura y llena de promesas. En la quietud de esos momentos, entendí que la resiliencia, la paciencia y la honestidad inquebrantable podían sanar incluso las heridas más profundas. Las sombras del pasado ya no acechaban como amenazas. Eran recordatorios de la fuerza y el amor que perseveraban a través de las pruebas. Había encontrado paz, y también Javier. Nuestra familia, aunque probada, se había renovado.